35. Y se pone de pie solo para la lectura y luego puede volver a sentarse. Marcos 12, 35 al 37. Hermanos, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Lo que es predicar libros enteros de la Biblia. Y nosotros ya llevamos un buen tiempo, ¿verdad, hermanos? En el Evangelio de Marcos. Y el tema de hoy, hermanos, aunque al principio no parezca que de eso es, en realidad es de eso, hermanos, de que Jesús intercede por mí. Y aquí el Señor hace la pregunta. Pero antes que Él haga una pregunta, hago yo una pregunta a ustedes. Hermanos, ¿quién me puede decir cuál es el salmo más veces citado en el Nuevo Testamento? De los salmos, ¿cuál es el salmo más veces citado en el Nuevo Testamento? Es el Salmo 110. Y el versículo más citado es el versículo 1 de ese salmo, que es el que vamos a leer aquí hoy. Y dice Marcos 12:35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo, o la palabra Cristo significa Mesías, que el Mesías, que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y este es el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Leamos una vez más el Salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, dice Jesús. ¿Cómo? Pues es su hijo. Y dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Puede tomar asiento, hermanos. Ahora en este capítulo hacia el final del 11, vemos que Jesús, hermanos, es cuestionado 4 veces por los judíos. Le preguntan sobre con qué autoridad él hacía las cosas que había hecho. Le preguntaron sobre dar tributo al César. Le preguntaron, hermanos, sobre la resurrección de los muertos. El domingo pasado meditamos en la pregunta del más grande mandamiento. ¿Se recuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo Jesús, amar a su prójimo como a sí mismo. Y hoy, hermanos, es Jesús quien les hace una pregunta a ellos. Y la pregunta que hace Jesús aquí es la más importante de todas las preguntas que se pueden hacer. Yo recuerdo, hermanos, de que cuando uno está jovencito, ¿verdad? Uno se pregunta, estoy hablando a alguien en la high school, ¿a qué me voy a dedicar? Yo sé que hay algunos que están en eso ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es mi profesión? Están orando para que Dios les muestre cuál es su llamado y su lugar en el mundo para servir a Dios y a los hombres. Porque con nuestro trabajo, dice la Biblia que lo debemos hacer como para el Señor cuando estemos trabajando, hermanos. Y también para la bendición de los hombres. Entonces alguien se puede preguntar eso. O un joven está ahí orando, ¿verdad? Y le puede estar diciendo al Señor, Señor, ¿cuál es mi esposa? Esa es más importante todavía que a qué me voy a dedicar, hermanos. Porque usted sabe de que gran parte de su futuro lo va a unir a esta persona con la cual usted va a ser una sola carne. Así que se pregunta, posiblemente un joven o la jovencita se pregunta, Señor, en oración, ¿verdad? ¿Quién será mi esposo? Pero esta pregunta es aún más importante que esas, hermanos. Porque aquí, esta pregunta de quién es hijo del Cristo está tratando, hermanos, sobre quién es Jesús, la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 35, si lo tiene ahí conmigo, dice que Jesús estaba enseñando en el templo. Y Él les dice, ¿verdad? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Hace la pregunta a Él. ¿Cómo es que dicen esto? Y esa parte, hermanos, de que el Mesías iba a ser hijo de David o descendiente de David, todos estaban de acuerdo, hermanos, con excepción de los saduceos que no creían en el Mesías, como hemos estado estudiando. Los escribas, los fariseos, todos estaban de acuerdo en aquellos días en Israel que el Mesías iba a venir y que el Mesías iba a descender del rey David. Es más, por eso si usted ve en la Biblia hasta se dice el lugar donde Jesús iba a nacer, ¿verdad? Cientos de años antes que Jesús naciera, ya se dijo que iba a nacer en Belén. En Isaías 53 se profetizaban hasta sus sacrificios. Todo lo que Jesús vino a cumplir ya había sido profetizado cientos de años antes que Él viniera. Si usted mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento,
siempre se está contando la historia de los hijos de David. Los libros de los reyes o los libros de crónicas se enfocan en los hijos de David, en la descendencia de David, porque de la descendencia de este David iba a venir nuestro Salvador, el Mesías. Entonces, aún Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Oiga, linaje de David. Por toda la escritura, hermanos, se sabía de que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. El Nuevo Testamento, hermanos, ¿cómo comienza? Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, en eso estaban de acuerdo. Pero si usted va, y solo quiero poner una profecía mesiánica, si puede poner nuestra hermana Isaías 9 en las pantallas, 6 al 7. Aquí es una profecía de Jesús, ¿verdad? Escrito más de 700 años antes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, hablando que iba a ser rey, ¿verdad?, sobre su hombro. Y se llamará su nombre. El niño que iba a nacer no era un niño común, y ese es el punto al que yo quiero entrar aquí. Porque su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. No iba a ser un hombre, hermanos. Ciertamente iba a ser hombre, pero iba a ser no solo un hombre común, iba a ser Dios entre nosotros. De ahí viene el nombre Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Él iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces él iba a venir y se profetizaba que iba a venir a reinar, se iba a sentar en el trono de David y iba a volver a restaurar la nación de Israel. Y en eso todos estaban de acuerdo, que Jesús venía de la descendencia de David. Pero hermanos, en el versículo 36 dice que David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo al Señor, dijo, el Señor a mi Señor, si usted ve, hermanos, esto es un extra aquí, un segundo. En el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová, solo aparece ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, dice dijo Jehová a mi Señor. Y la razón es, hermanos, porque los judíos consideraban el nombre de Dios como demasiado santo. Entonces, por eso, hermanos, cuando tradujeron las escrituras de hebreo a griego, ya no tradujeron el nombre Jehová, sino que solo pusieron el nombre Señor. Entonces, por eso dice aquí, en hebreo decía el Salmo 110, dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, dice el 37, mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Y entendemos, hermanos, lo que está diciendo aquí Jesús. La palabra Señor, hermanos, en el Salmo 110, en hebreo es Adón, que significa amo, dueño y Señor. Nadie, hermanos, le dice a su hijo, mi Señor, ¿verdad? El hijo es llamado a honrar al Padre, el hijo es llamado a obedecer al Padre, no el Padre al hijo, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que está diciendo está diciendo Jesús, aquí de David. Si él vino después de David, ¿cómo es que David aquí, si él no había nacido, ¿verdad?, le está llamando ya Señor? Y la respuesta, hermanos, la encontramos, si puede poner nuestra hermana, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Entonces, Jesús es descendiente de David, ¿verdad? Y nació como 1000 años después que David. Entonces, ¿cómo es que David, cuando escribía estos salmos, le dice Señor? Y la razón es, hermanos, aquí lo dice, porque en el principio era el verbo, y este verbo nos va a decir más adelante que es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios, y sigue diciendo, era en el principio con Dios, y todas las cosas, hermanos, por Jesús fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si puede ir al versículo 14, en Juan capítulo 1, versículo 14, ahí la Biblia nos dice de que aquel verbo, y por eso sabemos que este verbo es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y Jesús es lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros sabemos de que
nuestro Señor y Salvador Jesucristo es eterno, ¿verdad? Él ha existido por siempre, hermanos. Entonces, por eso es que David ahí está llamando a Jesús su Señor, aunque es cierto que a la misma vez Él es su Hijo, ¿verdad? En el sentido de que Él iba a venir de su descendencia. Pero, hermanos, la manera como los cristianos lo dijeron en la confesión de fe de Nicea, como se conoce en el año, alrededor del año 300, hermanos, Jesús es verdaderamente Dios y Jesús es verdaderamente hombre. Las dos naturalezas de Cristo se encuentran tan unidas que están sin mezcla, sin confusión, sin separación, sin división. Y de ahí que cada naturaleza retiene sus propios atributos. Así que Jesús es una persona con dos naturalezas. Esto es muy importante. Jesús, y como vamos a ver, Él tenía que ser verdaderamente hombre para salvar y rescatar a los hombres. Así como Adán, en el principio, él representaba a toda la raza humana, y cuando él pecó, dice la Biblia, el pecado entró en todos, y por eso los hombres pecamos y peleamos y tantas cosas malas que pasan en el mundo. El pecado vino de Adán. Jesús vino para ser el segundo Adán, dice la Escritura, para representar a todos aquellos hermanos que ponemos nuestra fe en Él y vivir la vida perfecta y morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para dar salvación. Así que Jesús tenía que ser verdaderamente hombre para salvarnos. Y Jesús es verdaderamente Dios para que su sacrificio, hermanos, pudiera salvar a todos también, ¿verdad? Así que, hermanos, esta es la razón por la que David lo está llamando a Él Señor. Si puede poner nuestra hermana Romanos 9:5. En Romanos 9:5 es otro versículo, hermanos, que nos dice, está relatando la historia de Israel, de que de Israel, ¿verdad?, son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque aún en nuestros días hay personas que niegan la deidad de Cristo, su divinidad, o niegan la humanidad de Cristo. Y ya que sabemos, hermanos, la Biblia dice en Primera de Juan de que el espíritu del anticristo lo que quiere hacer es negar, hermanos, la deidad de Cristo. Y si usted ve, por eso hay un ataque tan feroz siempre contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted ve, yo recuerdo cuando yo recién vine a Estados Unidos y en la cuadra donde yo vivía un joven que era musulmán. Ronald se debe recordar de él. Y me recuerdo de que salíamos a veces a jugar, ¿verdad? Y me recuerdo que una vez salió la plática de Dios. Yo no era cristiano aún, hermanos. Pero cuando hablamos de Jesús, él se alteró terriblemente, hermanos, y comenzó a decir, Él no es hijo de Dios, Él no es. Y usted ve siempre, hermanos, hay un ataque contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por negar su divinidad o por negar su humanidad. Porque ambas cosas sabe el diablo que son extremadamente importantes para el Evangelio. Ahora, si va conmigo, por favor, al Salmo 110 en sus Biblias. Yo quisiera que en nuestras Biblias fuéramos al Salmo 110. Y en las pantallas vamos a poner otros versículos, pero quisiera que fuéramos al Salmo y meditáramos en él, hermanos, por el resto de este mensaje, ya que es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. El versículo 1, el versículo más citado también. Hermanos, el apóstol Pablo dijo también, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Por eso es que David llamaba a Jesús mi Señor, porque él, inspirado por el Espíritu Santo, entendía que Jesús existía, hermanos, y que todas las cosas fueron creadas por Él. En Colosenses dice, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, dice, ¿verdad? Hebreos dice, todas las cosas por Él subsisten. En ese sentido, hermanos, cada uno de nosotros está con vida y respira, ¿verdad? Porque el Señor Jesús mantiene, hermanos, la creación viva. En el Salmo 110, versículo 1, nuevamente lo vemos, ¿verdad? Dijo Jehová, lo tenemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es muy importante, hermanos, que le dice aquí el Padre le está diciendo al Hijo que se siente a su diestra.
hasta el momento que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto era algo que pasaba antes en el Medio Oriente, hermanos, que el enemigo vencido era puesto bajo los pies del vencedor, del rey vencedor. Entonces Jesús está sentado en el trono celestial a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos, hermanos, por estrado de sus pies. Si usted se recuerda, yo pensaba, hermanos, la noche que Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, que Él ora por los discípulos y ora por todos los que van a creer, ¿verdad? Por medio de la predicación de ellos. Él dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, dice Jesús, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de que todas las cosas fueran creadas, ya el Hijo estaba con el Padre, al lado del Padre. Y cuando Él vino, hermanos, en su humillación, dice la Biblia, en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, pero después dice que Él resucita de los muertos y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, toda lengua le confesará, Señor. El hermano resucitó y Él está hoy sentado a la diestra del Padre. Algo muy interesante, hermanos, muy importante también es de que nuestro Señor Jesús resucitó corporalmente. Si usted se recuerda, hace 2 semanas estudiábamos la resurrección de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona muere sin Cristo? ¿Qué pasa cuando una persona muere con Cristo? ¿Cómo vamos a resucitar? Y hablábamos de que Jesús es primicias, dice 1 Corintios 15, ¿verdad? Jesús, hermanos, cuando resucitó con el mismo cuerpo. Tenía las heridas en sus manos. Podían ver las heridas en su costado, ¿verdad, hermanos? Estaban las heridas en sus pies. Era el mismo cuerpo, pero glorificado, dice la Biblia. En ese sentido, nosotros, el día que resucitemos, el Señor nos resucitará en el mismo cuerpo, ¿verdad? Del polvo, de las cenizas, de lo que sea, hermanos. Él nos va a levantar, así como nos creó al principio, volverá a crearnos, hermanos, con un cuerpo glorificado. Ahora, Jesús, cuando Él resucitó, ¿verdad? Él resucitó y en Jesús siguen habiendo ambas naturalezas. Él siempre, porque Dios es inmutable en su naturaleza divina, Él, por ejemplo, Jesús lo dijo así, quizás esto le ayude, hermanos. Jesús dijo, cuando Él se fue, Él les dijo que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Mateo 28, o sea, se va, pero le dice que no los va a dejar. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana Él se fue, ¿verdad? Está a la diestra del Padre en el trono. Pero en su naturaleza divina, Él está, hermanos, aquí. Donde, por ejemplo, en cuanto a disciplina, cuando hay 2 personas peleadas, un ejemplo, cuando se reconcilien, dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo con ellos, ¿verdad, hermanos? Entonces, Él prometió estar ahí. En Hebreos 2 dice que cuando la iglesia se reúne a cantar alabanzas al Señor, en medio de mis hermanos te alabaré, dice el Señor Jesús. Él promete estar en medio de la iglesia. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Juan 14 el Señor Jesús dijo, el que me ama va a obedecer mi palabra, va a guardar mi palabra, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. En su naturaleza divina Él mora con el creyente. Si no me cree, Efesios 3:17 dice, Cristo habita por la fe en el corazón. Ahora, ¿cómo termina la Biblia? Los últimos versículos de la Biblia dice, sí, amén, ven, Señor Jesús. La iglesia espera al Salvador, hermanos, en su naturaleza glorificada cuando Él regrese, pero la iglesia vive con su Salvador en su naturaleza divina. No los confundí, ¿verdad, hermanos? Pero queda claro, ¿verdad, hermanos? Esto lo creen todos los cristianos, hermanos. Hablando de cristianos, ¿verdad? O solo creo que los testigos de Jehová no lo creen, ¿verdad? Pero ellos no son cristianos, hermanos. Pero el resto de la cristiandad lo cree, ¿verdad? Porque es tan claro en las Escrituras. Ahora, si puede poner nuestra hermana 1 Timoteo 2:4. Y ahora yo quiero ver por qué era importante que Jesús fuera hombre. Así que cuando Jesús caminó en la tierra, Él fue verdaderamente hombre, ¿verdad? Lo vemos llorar, hermanos. En Lucas 19, Él llora al ver a Jerusalén que va a ser destruida. Él llora, Él es conmovido en su espíritu, dice la Biblia. Lo vemos tener sed con la mujer samaritana. Lo vemos hasta morir, hermanos. Físicamente Él murió.
Entonces lo vemos morir, lo vemos a Él padecer dolor. Entonces, aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí está el versículo en el que yo me quiero enfocar, porque hay un solo Dios y manténgalo ahí, hermana, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Ya después que resucitó, lo sigue llamando Jesucristo hombre, porque en Él sigue habitando la naturaleza humana glorificada, ¿verdad? Pero mire, hay un mediador. Hermanos, yo leí algo en un libro del hermano Spurgeon que me gustó. Y dice él, uno no necesita un mediador entre dos personas que están en un mismo sentir. Él dice, yo no necesito un mediador entre mi hijo y yo. No necesito que alguien venga a mediar ahí en la relación. Pero él dice, ¿qué es un mediador? Es un intermediario, una tercera persona que se interpone entre dos partes que de otra manera no podrían comunicarse. Ahora, perdóneme por lo que voy a hacer, pero yo creo que es muy importante. Y yo quiero que usted piense en alguien que lo ha lastimado, que lo lastimó en el pasado quizá. Y perdón por esto, pero yo creo que esto ilustra lo que yo quiero decir. Piense en alguien que lo lastimó. Piense en alguien a quien usted quería evitar. O piense en alguien con quien usted no ha querido hablar. Yo le doy un ejemplo. Piense en Israel y Palestina. Mire la franja de Gaza ahorita. Yo sé, hermanos, ahí hay una parte del mundo ahorita con terrible sufrimiento. Usted ve los videos, todo lo que está pasando ahí. Ahí, hermanos, Hamás entró a Israel, hizo lo que hizo. Israel peleó de regreso y a muchas, ¿verdad?, personas inocentes, hermanos, los ciudadanos han sido atrapados por medio de los pleitos de los hombres, ¿verdad? Y ahí hay un gran sufrimiento. ¿Y qué está haciendo ahorita en las noticias Estados Unidos? Y hago entre comillas porque sabemos que Estados Unidos siempre va con propósitos políticos para ellos mismos, beneficiarse, ¿verdad? Pero Estados Unidos está actuando de mediador, ¿verdad? Para que Israel y Palestina, que no se pueden hablar entre sí, se reconcilien. Y usted puede ver en las redes sociales el odio que hay entre el uno con el otro, ¿verdad? Doy ese ejemplo fuerte. Ahora doy otro más común. Quizás usted ha visto a veces esposos que llegan a que tenga que haber un juez como mediador entre el problema. Llega tan grande el problema que usted ha escuchado, solo se hablan en frente del juez ya. Ahora, hermanos, y lastimosamente que en ese caso es para separarse, así que no es un mediador que reconcilia. Pero si puede poner nuestra hermana Romanos 1:18, en nuestra Biblia mantenga el Salmo 110. Nuevamente, quizás usted pensó en alguien. Ahora, es muy importante. Si usted pensó en alguien que lo lastimó, la Biblia nos llama a perdonar de todo corazón, ¿verdad? No se quede ahí con el dolor. Yo espero que haya pensado como algo que pasó y hasta usted le dio gracias a Dios porque ha sanado su corazón. Amén, hermanos. Y si no ha sanado aún, hoy vamos a ver qué es lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Pero usted pensó en alguien que lo lastimó, en alguien que lo hirió, o quizás usted fue el que lastimó, ¿verdad? Porque, hermano, ninguno de nosotros es perfecto acá, ¿verdad? Quizás usted fue el que lastimó, pero dice Romanos 1:18, hablando, hermanos, y este es el pasaje más duro de las Escrituras. Pablo ha dicho, ¿verdad? En el 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y de qué me salva el Evangelio? Hermano, no sé, hermano, si Emanuel está en un fuego entre las llamas y los bomberos entran y lo sacan, lo han salvado de las llamas, de quemarse, de morir ahí. Nosotros, cuando Jesús nos ha salvado, Él nos ha salvado ¿de quién? Nos ha salvado de sí mismo, hermanos, en un sentido. ¿Por qué? Porque la ira de Dios venía sobre mí y por eso, hermanos, Jesús nos creó, ¿verdad? Dice el pasaje. Y nosotros pecamos contra Jesús. Y Jesús mismo vino a morir y a pagar el precio para perdonarnos, para justificarnos. Porque la Biblia enseña, hermanos, que Dios es tan perfecto que Él no puede pasar por alto el pecado. Y aún usted y yo somos iguales, no iguales a Dios porque somos imperfectos, pero tenemos el sentido de que queremos justicia. Nadie va ante un juez
con pruebas, y nadie va ahí deseando que el juez perdone al malvado, ¿verdad? No. Si usted va a demandar a alguien, es porque si su jefe no le ha pagado su salario por un mes y usted ha estado ahí trabajando y lo va a demandar, usted no va ahí para que le diga al juez, te perdono. No, usted va ahí para que aquel le pague lo que le debe, ¿verdad, hermanos? Usted va ahí para que sea castigado el malhechor. Nosotros entendemos esto. Esto viene de Dios, quien dio a su Hijo para pagar nuestra deuda, hermanos. Entonces aquí piensen esto. Jesús es un mediador. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí vemos, hermanos, de que el hombre está en guerra con Dios. Y vamos a ver, hermanos, los pecados que han practicado los hombres, no solo hace 2000 años, pero siguen hoy. Y nosotros, hermanos, hemos sido rescatados de estas cosas, ¿verdad? Dice, porque lo que de Dios se les conoce, les es manifiesto, pero Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia lo dice en el Salmo 19 así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo recuerdo que cuando yo tenía todavía 7 años, mi mamá me mandó a vivir a mis abuelos y las hermosas me iban cuidando, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando subimos, hermanos, yo estaba tan feliz que iba en avión, ¿verdad? Ya cuando me subí me aburrió que iba tan lento el avión. Pero hoy que me subo de viejo, hermanos, hoy me da miedo. Hoy voy feliz que vaya bien. Cuando hay turbulencia, hoy me da miedo, hermanos. Pero cuando uno es niño, ¿verdad? Uno quiere que haga turbulencia, quiere que... Me recuerdo cuando íbamos subiendo, hermanos, 7 años yo. Y me recuerdo esa parte cuando pasamos y uno ve las nubes, ¿verdad? Y ve el sol y las nubes. Eso cuenta que hay un creador, ¿verdad? Cuando mi esposa, hermanos, estaba embarazada, creo que el primero uno se emociona un poco más, ¿verdad? Yo sé que ahorita, por los que no sabían, Gizzy está embarazada, ¿verdad? Y me imagino que ellos tienen la aplicación, Ronald y ella, y ahí van viendo que el bebé está así, y después el bebé está así de grande, y hasta después está como una naranja, le dice, ¿verdad? Y va creciendo, y va a los ultrasonidos, y ve aquellas imágenes, y nace el bebé, y es increíble, ¿verdad? Eso, hasta nuestras huellas, ¿verdad? Dan testimonio, hermanos, que hay un creador, ¿verdad? El sentido del bien y del mal, todo a nuestro alrededor nos da testimonio que hay un creador. Pero habiendo conocido que hay un creador, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Esto es todos los hombres. No estamos hablando de otra gente aquí, hermanos. Estamos hablando de usted y de yo. Y también de los otros, pero de nosotros también. Mire lo que dice el 22. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Y aquí viene la idolatría, ¿verdad? Hermanos, cuando el hombre no quiere adorar a Dios, va a adorar a la criatura. Hay hombres amadores de sí mismos, solo ellos se aman, o comienza a adorar otras cosas. Y aquí dice que comenzaron a adorar cosas en imágenes de hombres corruptibles, hasta en aves, cuadrúpedos, reptiles. Esto lo seguimos viendo hoy en el Medio Oriente, ¿verdad? Por lo cual, y este es otro problema. Si yo no quiero adorar a Dios, voy a terminar adorando otras cosas. Porque yo fui creado para adorar, hermanos. Mi corazón fue hecho para adorar. Entonces, si no adoro a Dios, voy a adorar otras cosas. Pero si adoro otras cosas, voy a comenzar a enredarme en pecados. Porque el adorar otras cosas destruye el corazón del hombre, lo arruina. Aún una persona que vive tan enfocada en uno mismo comienza a destruirse, ¿verdad? Por eso Dios en la Biblia nos dice que vivamos para Él y para servir a los demás. Entonces dice que cuando comenzaron a adorar otras cosas, todos los hombres, ¿verdad? Dios los entregó a su inmundicia y a las concupiscencias o pasiones desordenadas de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí vemos que comienza la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Y sigue diciendo que Dios los entrega. Entonces, da a entender, hermanos, como
Es como el papá que le está diciendo al hijo, no hagas algo. Pero el hijo quiere seguir haciendo, ¿verdad? Y llega a una edad donde ya está grande, donde anda, pues. Y lo manda que vaya de la casa, ¿verdad? Que vaya a vivir como él quiere. Entonces Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Y ahí viene el problema de nuestra sociedad hoy, ¿verdad? De todo lo que vemos. A unas mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos, hermanos, esa inmoralidad ya es la retribución, ya es el pago de un pecado. La idolatría trajo a este pecado ya. Esa práctica ya es un castigo debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En una traducción dice depravada, ya una mente para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Y siempre me gusta, hermanos, que en algunas traducciones se traduce como inmoralidad sexual, porque la palabra fornicación viene del griego porneia, de que abarca toda la inmoralidad sexual. Por eso hasta cómo se llama eso, hermanos, pornografía, ¿verdad? De ahí viene, de la fornicación, de inmoralidad. El estar bajo esas prácticas ya es estar bajo el castigo de Dios, hermanos. Si mira eso, usted está en un terrible problema. Si usted está viviendo esa clase de vida, y espero que nadie aquí, ¿verdad? Pero siempre debemos predicar la palabra de Dios, hermanos. Perversidad, la avaricia, la palabra griega avaricia significa aflicción por el dinero, el estar afligido por el dinero. Si usted vive así, ya está bajo el castigo de Dios, hermanos. Maldad. Nuevamente, la Biblia dice que los que practican el pecado es del diablo. ¿Un cristiano puede fallar? Claro que sí, ¿verdad? ¿Puede sentir envidia en algún momento? Sí. ¿Puede entrar en algún contienda? Sí, pero no puede vivir en envidia todo el tiempo. Amén, hermanos. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Homicidios, dice ahí. El apóstol Juan dice que el que odia a su hermano es homicida, dice. No es necesario ir a matar a alguien. Si yo odio a alguien, ya estoy en esto. Engaños, malignidades, murmuradores. Y aquí vemos, hermanos, los problemas yo creo de que en más de una cosa en esta lista usted se va a encontrar que lo practicó, ¿verdad? Detractores, aborrecedores de Dios. Por ejemplo, yo creo que nos encontramos todos, ¿verdad? Hermanos, yo me recuerdo, yo le he dicho tantas veces, ¿verdad? Cuando yo era adolescente no quería nunca ir a la iglesia y era una batalla ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro pecado no queremos estar con Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense esas personas, hermanos, que llegan a asesinar a gente inocente en los tiroteos, ¿verdad? Sin misericordia. Y lo peor es que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que lo practican. El que practica esos pecados no solo se quiere quedar él, quiere que más lo practiquen, ¿verdad? El que consume drogas no quiere quedarse solo él ahí, quiere que más vengan y se hundan con él en la maldad del ser humano. Entonces, por eso Jesús es nuestro mediador. Porque por todas estas cosas la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y hermanos, éramos aborrecedores de Dios. Y Jesús se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz y fue el mediador. Tengo otro versículo que dice así: apenas morirá alguno por un justo, con todos pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, hermano, si Dios me amó cuando yo era su enemigo, si Dios me amó cuando mis palabras eran violentas contra Él, como dice en Malaquías, blasfemo. Cuando Pablo dice que era blasfemo, hermano, yo pienso en muchas cosas que uno habla cuando uno no conoce a Dios, ¿verdad? Locuras, tonterías que uno dijo. Entonces, hermano, si Dios me amó, piensen en su propia vida. Cuando usted estaba practicando los peores pecados en los que usted ha caído aquí, hermano, y yo antes,
Si Él me amó cuando era su enemigo, ¿cuánto no más Él me amará hoy que estoy en Cristo, hermanos, que estoy en su Hijo? ¿Cuánto no más hoy que he sido reconciliado, seré salvo por su vida? Eso es lo que es un mediador, hermanos. Entonces, si usted ve el Salmo 110, Dios dice, Jesús, siéntate a mi diestra. Tus enemigos los voy a poner por estrado de tus pies. Mira el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Y quiénes éramos los enemigos? Nosotros éramos antes esos. Hoy ya no, por la gracia de Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Mire lo que dice el versículo 5. El Señor está a tu diestra, hablando de Jesús, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Ahí está hablando del juicio de Dios. Por eso cuando Jesús viene, hermanos, en Apocalipsis 19, Él viene a hacer juicio contra las naciones. La Biblia dice, hermanos, nuevamente toda rodilla se doblará, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego. La Biblia dice que todos aquellos que rehusaron arrepentirse de sus pecados, porque hermanos, ¿qué más podía hacer Dios que dar a su Hijo, verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y aquellos, dice la Biblia en Apocalipsis 20, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. El último enemigo que va a ser destruido, 1 Corintios 15, lo estábamos hablando hace 2 semanas, ¿es quién, hermanos? La muerte, ¿verdad? Los enemigos de Cristo serán destruidos. Este salmo habla de juicio, pero también de amor y misericordia. ¿Por qué? Siéntate a mi diestra. ¿Qué ha estado haciendo Jesús por 2000 años sentado a la diestra del Padre, sino intercediendo y siendo mediador de todos aquellos que nos hemos arrepentido, hermanos? Versículo 4 del Salmo 110. Este es muy importante, hermanos. Lo tenemos. Dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante. Jesús está a la diestra del Padre y desde ahí Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, voy a explicar esto así brevemente. ¿Quién es Melquisedec, verdad? En Génesis aparece un hombre que se llamaba Melquisedec. Y dice la Biblia que era rey de una ciudad que se llamaba Salem, que después se le conoció como Jerusalén. Entonces él era rey de Jerusalén cuando Abraham estaba, no recuerdo, creo que no había tenido ni hijo aún. Pero la cuestión es, hermanos, de que Abraham va a pelear contra unos reyes y él trae un botín. Y cuando él trae el botín, dice la Biblia que él da los diezmos del botín a Melquisedec y Melquisedec lo bendice. Y dice la Biblia en Hebreos 7 de que eso muestra que Melquisedec era más grande que Abraham. Viene y lo bendice. Y la Biblia dice, y quisiera leerlo, que el nombre de Melquisedec viene significando rey de justicia. Y Salem significa paz. Así que él es rey de justicia y rey de paz. Y era una persona, hermanos, que era una sombra del Melquisedec que había de venir. O sea, él era una sombra de Cristo. Es más, cuando él se sienta con Abraham, le da a comer pan y vino, ¿verdad? Simbolizando, hermanos, el cuerpo y la sangre de Cristo que había de venir. Y cuando están ahí, hermanos, este hombre Melquisedec era sacerdote, era rey y sacerdote. Y la Biblia dice en Hebreos 7:20, si lo puede poner nuestra hermana. Esto es muy importante. Y está citando este Salmo 110. Y esto no fue hecho sin juramento, porque ¿quién juró, hermanos? Dios, ¿verdad? Como decía nuestro texto, que él había jurado. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los otros hablando de los de Leví. En el Antiguo Testamento habían otros sacerdotes, ¿verdad? Descendencia de Leví, que traían de Aarón, que traían sacrificios. Pero esos sacerdotes, hermanos, no podían salvar al pueblo ni santificar al pueblo. Pero Dios juró. Y él dijo, dice, juró el Señor y no se arrepentirá, está citando el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí vemos, ¿qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Él es un fiador.
y hasta en español lo entendemos, ¿verdad? Él ha pagado por nosotros, hermanos. Él, en otras traducciones dice, él es la garantía de que todas las promesas del Nuevo Testamento son mías. Él es la garantía que si una persona viene arrepentida, Dios no la va a rechazar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, hermanos. Él es la garantía. Todas las promesas de Dios son en nosotros, en Cristo, sí y amén, dice la Escritura. Otros sacerdotes llegaron a ser muchos, dice. Debido a que por la muerte no podían continuar, pero hablando de Jesús, por cuanto Él permanece para siempre, Él tiene un sacerdocio que no cambia, es inmutable, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, manténgalo ahí, hermana, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, este Salmo 110, sí hay el juicio que ha de venir, pero también me da esperanza, ¿verdad? Que mientras Él está sentado a la diestra del Padre, Él está ahí como mi mediador para reconciliarme, y Él está ahí, hermanos, como mi gran sumo sacerdote. Hermanos, Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene yo no le echo fuera. La Biblia de las Américas lo traduce, de ningún modo le voy a echar fuera, bajo ninguna circunstancia. Nadie que venga a este buen sumo sacerdote, Él lo va a despreciar. Hermanos, lo que cantábamos dice así, ¿verdad? El himno que cantábamos. Cuando he caído en tentación, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a sentir condenación, ¿verdad? Cada cristiano cuando peca, su conciencia lo acusa. Porque su conciencia hoy está más despierta que antes, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra mente. Así que hoy el pecado lo vemos peor que lo mirábamos antes de Cristo. Entonces el Espíritu Santo se contrista. Hermanos, yo recuerdo cuando yo era jovencito, la primera vez que pequé, hermanos, contra el Espíritu Santo de Dios, en las noches sentía algo tan horrible, hermanos. Me recuerdo que fui a la iglesia ese día, no podía ni levantar la cabeza para mirar hacia el cielo. No tomé la Santa Cena, fui a hablar con el pastor, hermanos. Entonces usted puede recordar usted mismo la primera vez que usted falló a Dios como cristiano. Y aquí dice el escritor del himno, cuando he caído en tentación, al sentir condenación, no me debo de quedar ahí. Al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Entonces, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Juan dice en 1 de Juan 2:1, yo les escribo esto para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, entonces cuando alguien falla, Jesús es sacerdote. A Él confesamos nuestros pecados y es Él quien, hermanos, intercede a la diestra del Padre. De igual manera, regrese a su vida cristiana cuando usted comenzó y falló y se arrepintió, ¿verdad? Que después siente el gozo de la salvación. ¿Se acuerda cuando David, el Salmo 51, él dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Él anhelaba volver a sentir el gozo de ser cristiano, de ser creyente. Y cuando uno es perdonado, hermanos, el Espíritu Santo mismo, uno siente que ya no está contristado contra uno, sino que uno vuelve a sentir el gozo, ¿verdad? Uno vuelve a sentir esa paz, uno vuelve a sentir ese perdón. Porque el perdón de Dios, hermanos, dice la Biblia, que Él toma nuestros pecados, los tira al profundo de la mar y no los trae más a su memoria, como cantaba JJ, ¿verdad? Hoy, Él siendo omnisciente, aunque Él todo lo sabe, Él olvida mi error. Lo olvida, hermanos, lo sepulta. No es un mediador que trae tal reconciliación que ya no está el pecado ahí. Su sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Su perdón es completo, no para perdonar y 10 años después volverlo a sacar, ¿verdad, hermanos? No. Su perdón es perfecto. El himno mismo que cantábamos dice así, unido a Él, porque la iglesia está unida a Cristo, ¿verdad? Dios ya no nos ve lejos de Cristo, estamos unidos a nuestro Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre Él me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Al principio del himno Él dice, mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Nadie me puede apartar de Él, mientras Él esté en su trono. Hermanos, yo recuerdo de que
cuando fui a la conferencia de expositores no me acuerdo qué año fue, hermanos, pero yo me recuerdo que yo desde que comencé en la iglesia y comencé a estudiar la Biblia y comencé a comprender el Evangelio, aunque nunca paramos de aprender, ¿verdad? Yo me recuerdo que comencé y me di cuenta que yo tenía que predicar la cruz, ¿verdad? Porque Pablo dice, yo predico a Cristo y crucificado, ¿verdad? La palabra de la cruz, locura para el que se pierde, pero para el que se salva es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Entonces tengo que predicar que Jesús murió. Para predicar completamente el Evangelio, tengo que predicar que Jesús resucitó, porque si no hay resurrección, vana es mi predicación, vana es mi fe, dijo Pablo. Tengo que predicar la resurrección. Y luego, hermanos, comencé a comprender que para predicar el Evangelio yo tenía que predicar que Jesús viene, ¿verdad? A juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene a buscar su iglesia. Y eso es cierto. Pero cuando fui a la conferencia, hubo un taller, hermanos, sobre oración. Y el pastor que se llama Joel Beakey, él nos dio una enseñanza sobre Jesús en este versículo. Él vive para interceder por mí. Y sabe, hermanos, yo lo había leído muchas veces, pero a veces uno necesita esa iluminación, ¿verdad? Ese momento de iluminación. Y por un segundo, hermanos, mientras yo estaba ahí sentado, yo pude ver mi vida toda como cristiano. Aún antes de ser cristiano, mejor dicho. Porque dice la Biblia que Él nos llama a salvación, ¿verdad? Él llamándonos a venir a sus pies. Y luego, hermanos, pude ver cómo, porque es cierto, hermanos, todos los años, en mi caso desde el año 2007, que hemos estado en la iglesia, yo sé que muchos hermanos Gilberto también vino ese año, otros han sido más nuevos en la iglesia, pero hermanos, todos, en todo este tiempo que hemos estado, hemos tenido momentos de debilidad, ¿verdad? Hemos tenido momentos de desánimo, hemos tenido momentos de ya no voy a seguir hacia adelante, pero hermanos, uno siente que el Espíritu Santo llega, ¿verdad?, a dar fuerza, hermanos. La Biblia dice, por ejemplo, en Jeremías 19, si recuerdo bien, o en el 20, de que Jeremías ya no quería predicar, ¿verdad? Pero dice que había un fuego en sus huesos que no lo dejaba estar callado, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso que nos ayuda a seguir hacia adelante, y si permanecemos es porque Él vive para interceder por nosotros. Él vive para interceder por la iglesia. Las intercesiones de Cristo hermanos, las que nos mantienen hacia adelante. Recuerde esto siempre, siempre, siempre. Cuando usted viene en oración a Dios y usted le pide algo, nunca vaya pensando que usted lo va a recibir por sus méritos. Porque la Biblia nunca nos enseña a orar, Padre, vengo a pedirte en el nombre de Roberto que me dé esto, ¿verdad? No. Padre, yo pido en el nombre de Jesús. En su nombre, en sus méritos, por lo que Él hizo. Su vida puede haber sido el desastre que haya sido, hermanos, pero no va a pedir en Él, en su vida. Es en Él. Cuando usted viene a pedir perdón, hermano, va a recibir ese perdón de sus pecados, sea cual sea, por lo que Él hizo. Por eso Hebreos 9:14 dice que la sangre que Jesús derramó es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Yo no puedo servir a Dios con una conciencia sucia, hermanos. Piensa en Pablo. Yo me pongo a pensar en él. Pablo estuvo ahí cuando mataron a Esteban y él fue culpable de eso. Él vio todas las maldades que él había hecho. Pero hermanos, él comprendió el Evangelio, él aceptó el Evangelio y él comprendió, hermanos, que lo que Cristo había hecho había sido para perdonar sus pecados. Y Pablo decía, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Hermano que está aquí, amigo que está aquí, hermano que está aquí, si usted está en Cristo, hermanos, y usted se ha arrepentido, y usted está en el Señor, usted puede servir a Dios con limpia conciencia, porque Él ya pagó por sus pecados. Amigo que está aquí, de que su conciencia está siendo molesta por los pecados que usted haya cometido, usted puede venir a Cristo y ser perdonados de todos ellos. Sigue diciendo el versículo de Hebreos, hermana, el 26, y ya casi voy a concluir. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, como Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores en el sentido de su santidad, ¿verdad, hermanos? Mire qué interesante es. Apartado de los pecadores, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice en Hebreos 4? Que podemos venir a Él, hermanos, por su sangre derramada. Hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad como los de aquel tiempo, ¿verdad? Como aquellos sumos sacerdotes. Siga, hermana,
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre. Hermanos, el sacrificio de Jesús hace tantos tiempos, ofreciéndose a sí mismo, dice la Escritura, perdonó, hermanos, todos nuestros pecados. Nuevamente lo que dice el himno, ¿verdad? Cuando he caído en tentación, al sentir condenación, al ver al cielo, ¿quién voy a ver, hermanos? El inocente quien murió. Por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, ¿verdad? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Y quisiera concluir, si puede poner nuestra hermana en las pantallas, Romanos 8:31. Porque aquí habla de lo que Jesús hace, hermanos, por nosotros. Y yo creo que esto resume a la perfección. ¿Qué pues diremos a esto? Ahora, Pablo está hablando de todo lo que él le ha dicho en Romanos hasta este punto. Pensémoslo en el contexto de nuestra predicación hoy, hermanos. ¿Qué podemos decir a todo lo que he predicado yo hoy? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos, si usted está en Cristo? El que no escatimó, o sea, no se reservó, ¿verdad? O sea, Él no se guardó nada, hermanos. Siendo escatimón a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué podrá negar Dios a los que piden en el nombre de su Hijo, hermanos? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió y el que resucitó también? Y que dice, hermanos, el que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién, hermano, puede condenar? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y recuerde lo que decía el himno: mientras en su trono esté, nada de Él me apartará, ¿verdad? Y aquí habla Pablo de los problemas que Él pasó. En su caso serán diferentes: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hermanos, y aquí está hablando de una profecía, ¿verdad? Que vendría hacia los apóstoles: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y en el 37, hermanos, nuevamente, sea el problema, lo que usted esté pasando, nada lo puede separar de su amor, hermanos, nada. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, nada de Él me apartará, hermanos, ni la muerte. Piensen eso. En el momento que la muerte venga, me va a separar del amor de Dios, ¿verdad? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, hablando de los demonios, ni las potestades, ni las cosas presentes, ni las que están por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nada nos separará de su amor. Y por eso, hermanos, este salmo que hemos aprendido hoy, porque David le decía de Jesús que Él era su Señor, porque Jesús es hijo de David, sí, porque descendió de David, pero es Señor de David porque Él existe por siempre, por los siglos de los siglos. Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y en el Salmo 110 nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él está sentado a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote para perdonar, para ayudar, para interceder por todos los que creen en Jesús. Pero Él está sentado ahí también para que un día todos los enemigos de Él sean puestos por estrado de sus pies. Oramos, nos ponemos de pie. Padre, damos gracias, Señor, por la palabra que usted nos ha dado este día. Gracias, Señor, por poderlo mirar a usted. Y, Señor, como yo decía, qué maravilloso es pensar, Señor, en lo que usted